El vestido blanco colgaba del perchero de hierro con una perfección cruel, reflejándose en el espejo antiguo de la habitación de huéspedes como un recordatorio silencioso de la decisión irrevocable que se acercaba. El reloj marcaba las 6:42 de la mañana cuando Elena, aún con el cabello despeinado y el rostro marcado por la almohada, apoyó la frente en el cristal de la ventana y observó el jardín húmedo de la casa de sus padres, donde las primeras flores del verano amanecían tan indiferentes como a ella le gustaría estar. El cielo estaba cubierto, un gris lechoso que lo hacía todo más lento, más pesado, como si el mundo entero estuviera de luto por algo que aún no había sucedido. Dentro de ella, el vacío pulsaba con una fuerza ciega, sin nombre ni dirección, solo la certeza de que algo no estaba donde debería. La habitación de al lado ya empezaba a llenarse con los ruidos del día. La madre dando órdenes apresuradas al equipo de decoración, el padre al teléfono resolviendo detalles sobre el banquete, y primos lejanos ensayando saludos formales mientras desfilaban con tazas de café. Elena vestía una bata de seda azul que no escondía el cansancio en sus hombros encorvados ni la indecisión en sus gestos cada vez más pequeños. Frente a ella, sobre la cómoda, la invitación dorada reposaba abierta, ostentando en letras altivas el nombre del novio, Fernando Vasconcellos, y el de ella, flanqueados por palabras que hoy parecían una afrenta: amor eterno, promesa sagrada, felicidad plena. Pasó los dedos por las letras en relieve con una especie de desprecio silencioso. El golpe de la puerta abriéndose sin previo aviso interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo la figura elegante y apresurada de su hermana, Bianca, impecable en un conjunto beige y maquillaje recién aplicado. Está todo listo. Los invitados empiezan a llegar en 2 horas. Por favor, no te vuelvas loca hoy, dijo con una sonrisa tensa, antes de desaparecer con la misma prisa con la que había llegado. Elena permaneció inmóvil, mirando su propio reflejo como quien se observa desde fuera de su propio cuerpo, extrañando a la mujer que veía, bonita, rica, admirada, pero incapaz de sentir el menor rastro de alegría en el rostro que todos esperaban ver radiante. Una lágrima obstinada bajó, casi avergonzada, y fue secada con rabia. Entonces su celular vibró sobre la cómoda, cortando el aire pesado con una notificación simple, casi banal. Estoy en la ciudad. Necesito verte antes de que sea tarde. El remitente hizo que su corazón diera un vuelco y un escalofrío le recorrió la espalda con la violencia de un golpe en el estómago. Rafael, el nombre que ella jamás decía en voz alta hacía más de 7 años, pero que nunca pudo borrar de sus noches de insomnio ni de sus recuerdos más dolorosos. Por un instante largo y cruel, Elena se quedó allí, parada, mirando esas palabras como quien lee su propia sentencia, y supo, sin admitirlo, que todo lo que sucedería a partir de entonces ya no estaba bajo su control. Elena conoció a Rafael cuando aún usaba el uniforme arrugado de la escuela pública y soñaba con estudiar arquitectura para huir del pueblo pequeño y de las limitaciones impuestas por el apellido de su madre, una costurera viuda que mantenía la casa con pedidos pagaderos en hasta 10 cuotas. Rafael era el vecino de la barda baja, siempre con la guitarra en las manos y los zapatos rotos, hijo de un camionero desaparecido y de una maestra exhausta que le había enseñado a amar los libros antes de abandonar la escuela para trabajar en un taller de motos. Crecieron juntos, compartiendo silencios en la banqueta y planes imposibles en las noches sin energía, hasta el día en que él la besó en el pasillo oscuro de la fiesta de graduación, jurando que un día encontraría la manera de sacar a los dos de ese pueblo. Pero la vida no esperó. Elena consiguió una beca para la universidad en Sao Paulo y a los 19 años
se embarcó con una maleta remendada y un corazón destrozado por la despedida muda, sin carta, sin adiós. Por orgullo o cobardía, Rafael nunca apareció en la estación de autobuses. El tiempo pasó, trayendo consigo otros dolores, otros hombres, otras máscaras. Elena se graduó con honores, creció en su carrera, construyó un nombre admirable en el mercado de interiores de lujo, hasta que conoció a Fernando en una exposición en Milán. Él era guapo, rico, encantador, y prometía exactamente el tipo de futuro estable que ella siempre fingió desear. Durante los preparativos de la boda, Elena percibió que algo faltaba en cada elección, en cada detalle meticulosamente pensado para agradar a los demás. Las flores parecían más artificiales que naturales. Las canciones sonaban forzadas, y el propio vestido blanco le apretaba más el alma que el cuerpo. Aún así, continuó, por miedo a decepcionar a sus padres, por miedo a parecer ingrata, por miedo a admitir que ya no sabía lo que quería. Fernando nunca lo notó, o fingió no notarlo. Le bastaba el estatus, la imagen, su nombre junto al de ella en las columnas sociales. Ahora, con el mensaje de Rafael aún iluminando la pantalla del celular, todo parecía fuera de lugar. Elena intentó ignorar el impulso de responder, pero el corazón, ese traidor, ya latía demasiado desacompasado como para fingir indiferencia. Salió sigilosamente, antes de que su madre viniera a buscar el rosario de la bisabuela o alguien se quejara del maquillaje atrasado. Se puso un abrigo sobre la bata y atravesó las calles conocidas, con pasos de quien camina sobre vidrio, temiendo el reencuentro tanto como lo deseaba. Encontró a Rafael apoyado en el capó de un coche viejo, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo, como si tampoco supiera por dónde empezar. Nunca más ibas a buscarme. La voz de ella salió más firme de lo que imaginaba, aunque por dentro todo temblaba. Rafael levantó el rostro despacio, y en ella encontró el mismo par de ojos que él había aprendido a descifrar incluso antes de aprender a leer. Lo intenté, te juro que lo intenté, pero nunca pude dejarte de verdad, Elena. El silencio entre ellos pesó más de lo que cualquier explicación podría llenar. Él parecía más delgado, más cansado, con algunas arrugas nuevas alrededor de la boca, pero aún llevaba ese aire de quien sobrevive a todo sin perder la esencia. Fueron a un café discreto, lejos de la iglesia donde se armaban arreglos dorados, y los fotógrafos probaban encuadres para lo que debería ser un cuento de hadas. Rafael contó que se había ido al norte, intentó trabajos, regresó, cuidó de su madre enferma hasta su último aliento y finalmente abrió un pequeño taller en un barrio olvidado donde arreglaba más sueños rotos que motores. Dijo todo con la calma de quien ya no espera nada, ni explicación ni disculpa. Solo quiso verla una última vez, para saber si aún sentía, confesó, mirando sus propias manos. Elena no respondió de inmediato. El corazón luchaba entre el pasado y el presente como un animal, acorralado. Pensó en Fernando, en los anillos guardados en una caja de terciopelo, en los votos que había ensayado frente al espejo sin creer nunca en ellos. Pensó en el futuro que la esperaba, hecho de alfombras persas, cenas con copas de cristal, e hijos que vestirían uniformes caros y hablarían 3 idiomas antes de los 6 años. Y entonces pensó en la infancia descalza, en las promesas susurradas contra la barda baja, en las tardes en que bastaba sentarse junto a Rafael para que el mundo entero tuviera sentido. Rafael interrumpió sus pensamientos con una pregunta simple, pero definitiva. ¿Estás feliz? La respuesta dolió más que cualquier ruptura. No, no lo estaba. No tenía idea de cuándo había dejado de estarlo, o si alguna vez lo había estado de verdad.
La certeza la invadió con la frialdad de un golpe. Estaba viviendo una vida de adorno, hecha para encajar en las expectativas ajenas, no en su propia alma. Él no le pidió que huyera, ni prometió mundos imposibles. Solo le ofreció la verdad, cruda y dura, como siempre había sido entre ellos. Y en ese instante, nada le pareció más honesto. Ella miró las manos de él, marcadas por la grasa y el tiempo, y se dio cuenta de que nunca había deseado otra cosa que estar allí. No en París, no en Milán, no en portadas de revistas o altares de iglesia, sino allí, sintiendo la respiración de él mezclarse con la suya, en un café pequeño y sin glamour. Rafael sonrió, una sonrisa que ya no llevaba esperanza, solo aceptación. No necesitas decir nada, solo necesitaba recordar cómo era estar contigo. Ahora puedo irme en paz. Se levantó despacio, como quien ya ha decidido que el amor no siempre gana, pero Elena le sujetó la muñeca antes de que se alejara. Espera. La palabra salió rota, casi una súplica. Yo también necesitaba recordar. Sus ojos se encontraron por un segundo largo, y en ella él vio a la niña que nunca había dejado de existir, incluso bajo capas de maquillaje, ropa cara y obligaciones sociales. La niña, que se reía de sus propios errores, que amaba sin miedo, que soñaba con poco y recibía mucho a cambio. El mundo entero pareció silenciarse a su alrededor mientras ella entendía, finalmente, que aún había tiempo. Aún podía elegir. No sé qué hacer, admitió, y las lágrimas brotaron con furia, sin contención. Rafael solo le pasó el pulgar por el rostro, un gesto pequeño, íntimo, que decía más que cualquier discurso. Tú sabes, Elena, siempre lo supiste. Y ella lo supo. Supo que el coraje siempre había sido la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Supo que aquella mañana gris era, en realidad, un nuevo comienzo disfrazado de fin. Supo que nadie necesitaba aprobar su elección, siempre y cuando fuera verdadera. Y por primera vez en años, sintió el corazón latir al compás correcto. Elena regresó a casa con los ojos hinchados y el corazón en desorden, como quien lleva una decisión demasiado grande para caber en el pecho. Encontró a su madre en el pasillo, sosteniendo las joyas de Pincintos, la familia con una sonrisa orgullosa y ajena a la tormenta que consumía a su hija por dentro. Vas a ser tan feliz, mi niña. Siempre soñé con verte así, casada, respetada, con un hombre digno a tu lado. Esas palabras, dichas con tanto amor e ignorancia, casi hicieron que Elena cediera a la facilidad de seguir fingiendo. Pero fingir, ella ahora lo sabía, era morir lentamente. Entonces, solo abrazó a su madre, demoradamente, sabiendo que quizás sería la última vez que la vería sonreír de esa manera. El salón ya bullía de invitados cuando Elena subió a su habitación y contempló el vestido por última vez. Tocó la tela como quien se despide de un futuro que nunca le perteneció de verdad. Respiró hondo, tomó su celular y envió un único mensaje a Fernando. Perdóname, no puedo. No explicó, no pidió comprensión. Sabía que él entendería a su manera. Fernando era un hombre práctico, orgulloso, que preferiría la vergüenza pública a ser engañado en el altar. Por eso, ella le debía esa última honestidad. No esperó respuesta, ya no la necesitaba para saber lo que quería. En la puerta lateral, Rafael la esperaba, como siempre esperó, aún sin saberlo. Cuando la vio, en jeans y camiseta, con el rostro limpio y el cabello recogido a toda prisa, sus ojos se llenaron de un brillo que Elena reconoció de inmediato. Era la misma mirada de años atrás, cuando compartían sueños y miedos sobre la barda baja. Él no preguntó nada, solo abrió la puerta del coche, le extendió la mano y sonrió,
como quien finalmente entiende que ciertas cosas no necesitan ser dichas para ser eternas. Ella entró sin dudar, sintiendo el peso del vestido, de las flores, de las promesas incumplidas quedando atrás con cada metro que se alejaban de allí. Condujeron en silencio hasta la cima de la colina donde solían refugiarse en la adolescencia, mirando las luces de la ciudad como si fueran estrellas al alcance de sus manos. Allí, sentados sobre el capó oxidado, Elena apoyó la cabeza en su hombro y dejó que el viento se llevara las últimas lágrimas. «No sé qué va a ser de nosotros», confesó con una sonrisa cansada. Rafael le apretó la mano con fuerza, como quien sujeta su propio futuro. «No necesitas saberlo, solo necesitas quererlo». Y ella quería. Más que cualquier cosa en la vida, ya no necesitaba anillos, ni testigos, ni invitaciones doradas. Solo a él, y ese momento simple y absoluto. Bajo el cielo gris que finalmente empezaba a abrirse, Elena sintió la paz que tanto había buscado en vestidos caros y fiestas lujosas. La encontró en el hombre a su lado, en el amor que había resistido al tiempo y la distancia. La respuesta que siempre estuvo allí, silenciosa, paciente, esperando que ella tuviera el coraje de escuchar. «¿Nos vamos a casa?», preguntó él, con una sonrisa pequeña, esperanzada. «Vamos», respondió ella, sabiendo por primera vez en años que sabía exactamente dónde estaba. 2 meses después, Elena despertó con el olor a café invadiendo el pequeño apartamento de 1902. Ventanas abiertas y paredes descascaradas, muy lejos de los salones dorados y las sábanas egipcias que un día creyó desear. Rafael tarareaba una canción cualquiera mientras preparaba el café en la cocina improvisada, y ese sonido tan banal llenaba la casa de una felicidad inédita y sincera. Ella sonrió, aún acostada, observando la simplicidad de ese nuevo cotidiano que ahora llamaba hogar. No había invitaciones de gala, ni flores exuberantes, ni un apellido poderoso que sostuviera las apariencias. Había amor, y era más que suficiente. En el trabajo, Elena había comenzado de nuevo, aceptando proyectos más pequeños, clientes más humildes, sin las cifras astronómicas ni las cenas incómodas con empresarios interesados. Redescubría la pasión por los detalles, por las historias escondidas en cada ambiente, por las manos callosas que pagaban en pequeñas cuotas, pero entregaban miradas sinceras de gratitud. Por primera vez, su talento servía para algo que no era vanidad ni ostentación. La rutina simple, hecha de plazos ajustados, presupuestos limitados y soluciones creativas, le había devuelto la alegría de crear, no para impresionar, sino para transformar. Las noticias sobre la cancelación de la boda circularon discretas, silenciadas por el apellido Vasconcelos y por el dinero que compraba el silencio. Fernando nunca más la buscó y Elena jamás lo echó de menos. La familia necesitó tiempo, lágrimas y algunas ausencias incómodas en los almuerzos dominicales, pero poco a poco comprendió que la felicidad de su hija valía más que las apariencias o los anillos. Bianca, la hermana controladora, fue la primera en entender. «Al menos ahora sonríes de verdad», admitió una tarde, mientras tomaban un café en una panadería sencilla, lejos de los brillantes escaparates que antes definían sus encuentros. Esa misma tarde, Elena y Rafael regresaron a la colina donde todo había comenzado de nuevo. Llevaron una botella de vino barato y una manta vieja. Se sentaron en el capó del coche y observaron las luces de la ciudad encenderse despacio, como promesas renovadas. «Nunca imaginé que la vida simple pudiera ser tan hermosa», confesó ella, sintiendo el brazo de él envolverla con delicadeza. Rafael sonrió, le besó la frente y dijo simplemente: «Es porque ahora estamos viviendo de la manera correcta».
y ella supo, allí, en esa paz silenciosa y completa, que jamás necesitaría nada más. 5 años después, Elena caminaba por la acera de piedras irregulares, llevando de la mano a la pequeña Clara, mientras Rafael cerraba el taller y saludaba desde lejos, con las manos aún sucias de grasa y una sonrisa que nunca envejecía. La niña hablaba sin parar sobre el perrito que habían prometido adoptar el fin de semana, y Elena sonreía, sintiendo la ligereza de quien finalmente había aprendido que la felicidad reside en los detalles. La antigua casa de su madre ahora servía como taller y refugio para proyectos sociales, donde enseñaba a jóvenes a transformar espacios con creatividad y coraje, mientras la vieja colina seguía siendo el refugio de las tardes perezosas en familia. Al mirar atrás, no había arrepentimientos, solo la certeza de que algunas elecciones realmente necesitan el momento adecuado, el coraje adecuado y el amor adecuado para florecer.